Bueno, vamos a comenzar entonces, muchachos. Vamos a seguir con ejercicios del capítulo 4 y vamos a terminar el que hicimos ayer. Y vamos a ver, tengo tres propuestos para hoy, pero por el patrón que hemos tenido, ay, aquí, por el patrón que hemos tenido, creo que posiblemente no, obviamente no vayamos a terminar los tres, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Ya estoy grabando, ya debería de estarse grabando, ya revisé. Em, y pues a donde estábamos nosotros era aquí, ¿verdad? Entonces, si recuerdan la clase de ayer, sí habíamos mencionado cómo ustedes tienen que obtener el F3X y el F3Y. Y alguien había mencionado que entonces esos dos iban a tener que quedar negativos. En efecto, tienen que quedar negativos porque van hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que yo quedé después como dudoso de algo. Entonces, quedé dudoso por la siguiente razón, ¿verdad? O sea, primero, como yo estoy sacando los positivo y negativo aquí, poniéndole el signo dependiendo de si van hacia la izquierda o hacia la derecha, después volví a leer el enunciado para saber si en efecto eso me estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces dice aquí, obtenga las componentes. Entonces cuando dicen las componentes, ahí sí le pongo el signo positivo o negativo, ¿verdad? Si a mí solo me dicen encuentre la magnitud, o si me dicen encuentre la magnitud de la componente X, entonces ahí no hay que ponerle el negativo, ¿verdad? Con que yo dé el número en positivo ya se sobreentiende que es la magnitud, solo la cantidad, ¿verdad? El negativo técnicamente lo que me da es la dirección. Entonces, en efecto, ¿verdad? Ustedes saben que un vector, en general, un vector, vamos a ponerle un vector A, yo lo puedo escribir como una magnitud R y un ángulo, o yo lo puedo escribir como una componente X y una componente Y, ¿verdad? Entonces, como me dicen a mí, las componentes está bien, o sea, tengo que incluirle el símbolo positivo o negativo. Entonces, ahí ya tenemos todas las componentes, muchachos. Obviamente no les voy a mostrar cómo se hace el cálculo de este, solo puse la respuesta, pero ya saben que es exactamente esto mismo, armando este triángulo de ahí. Y luego me dice a mí, use las componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante. Entonces, ¿qué es lo que ocupo? Ok, como les dije anteriormente, entonces a mí lo que me piden es la resultante. Entonces, la fuerza resultante o la fuerza neta es igual a la suma, ¿verdad? De todos los vectores, ¿cierto? Todos los vectores de fuerza. O sea que es F1 más F2 más F3, ¿verdad? La suma vectorial de estos tres. A donde nosotros ya tenemos dentro de las componentes cuál es positiva, cuál es negativa, entonces no va a haber problema. Entonces, lo único que les voy a mencionar es como ahorita estoy trabajando este problema en pura forma vectorial, por eso la sumatoria, si ustedes se fijan, la sumatoria, como tal, yo todos los pongo F1 más F2 más F3, pero más adelante, por ejemplo, cuando en los próximos ejercicios, algunos los voy a poner negativo, y eso va a depender de la dirección que tenga el vector. Pero ahorita, como solo es una suma vectorial, yo sé que esto es así. Por lo tanto, yo sé que el vector va a ser un F1X más un F2X más un F3X. Esto en dirección de X más un F1Y más un F2Y más un F3Y. Esto en dirección de Y. Donde entonces este de acá es la componente X de la resultante y esto de acá es la componente Y de la resultante. Entonces, ¿qué es lo que me pide a mí el ejercicio? Si se fijan, dice, use las componentes para calcular la magnitud y dirección de la resultante. Entonces, a mí no me están pidiendo la componente X ni la componente Y. Me están pidiendo, ok, si yo tengo un vector que se llama fuerza resultante, encuentre la magnitud de ese vector. O sea, perdón, aquí sería así, ¿verdad? Encuentre la magnitud de ese vector y encuentre cuál es el ángulo
de ese vector. Y muchachos, ustedes ya lo deberían de saber o de intuir, ¿verdad? Es exactamente lo mismo como cuando definimos la velocidad como un vector. ¿Recuerdan entonces cuál era la norma de un vector? Y nosotros quedamos como, la norma de un vector es la raíz ¿de quién? De la suma de las componentes frx al cuadrado más fry al cuadrado. Y el ángulo ya sabíamos, ok, el ángulo es la tangente inversa de la componente y entre la componente X. Entonces, como les digo, este ejercicio no tiene tanto física, pero sí como repaso de vectores, ¿verdad? Entonces, muchachos, pues si se fijan, tanto para la magnitud como para la dirección, yo lo que ocupo es encontrar primero las componentes. ¿Y cómo encuentro las componentes? Pues es esta simple suma de acá, ¿verdad? Entonces, yo sé que frx es igual a f1x más f2x más f3x. O sea, tengo que buscar mi calculadora acá. F1x, muchachos, perdón, F, la resultante en X es 844 más negativo, ¿verdad? Entonces en realidad es menos 418, porque más por menos es menos, más el otro también es negativo, entonces negativo 247. O sea que la magnitud en X de la resultante es 179 newtons, muchachos. Luego, ¿cómo encuentro yo FRY? Lo mismo, nada más que con las componentes Y, F1Y, más F2Y, más F3Y. Y esto a mí me da, muchachos, si hacemos la suma, sería la primera en Y es 507 positivo, más la segunda en Y es 668 positivo, más la tercera es negativa, entonces más por menos da menos, 328. Eso me da 847. Ese número me suena como que lo vi en... no, pero bueno, 847. Newtons. Positivos también, ¿cierto? Entonces, fíjense, nosotros podríamos intuir eso, ¿verdad? De la figura original a la cual le voy a borrar ahorita las componentes, hay dos tirones hacia arriba, ¿verdad? Y un tirón hacia abajo. Entonces yo podría intuir, probablemente la resultante total va a quedar en dirección hacia arriba, ¿cierto? Y, si se fijan, hay dos tirones hacia que están en diagonal hacia la izquierda. Pero, si yo hiciera el dibujo, ¿verdad? Esta es la componente X de este. Esta es la componente X de este. Y esta es la componente X de este. Imaginándonos que esto está bien a escala, este bien chiquito y este también, ¿verdad? Y este se mira más grande. Entonces yo podría intuir que como este es más grande que estos dos, la total quedaría a la derecha. Y al hacerlo algebraicamente, yo tengo que es, 179 positivo y 847. Entonces para encontrar pues las magnitudes, pues basta con que ahora nosotros hagamos estas sustituciones acá y escribamos el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ángulo y ¿cómo se llama? La magnitud. Entonces el primero es 179 al cuadrado más 847 al cuadrado. Y eso me da, muchachos, 865.7, 866, lo vamos a dejar newtons. Y ahora el ángulo, perdón, la dirección es tangente inversa, shift tangente, ¿de quién? Del componente Y, 847, entre componente X, que es 179. Y eso me da 78 grados, ¿verdad? Porque yo tengo mi calculador en 78 grados. Ahora fíjense bien, este ángulo ustedes tienen que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría? Esta respuesta está correcta, ¿verdad? Aquí llegamos nosotros a la respuesta.
Pero ¿qué pasaría, muchachos, si FRX es negativo 179 y FRY es negativo 847? Cuando yo haga el cálculo en la calculadora me va a salir el mismo 78, ¿verdad? Porque negativo entre negativo me da negativo 1 entre negativo 1 me da pues 1 positivo, ¿verdad? Entonces técnicamente es la tangente inversa de lo mismo. Sin embargo, si ustedes solo ponen el ángulo de 78, su respuesta estaría incorrecta. ¿Por qué? Porque como estos dos están hacia abajo, eso significa, muchachos, o sea, si fueran negativos, ¿verdad? Eso significa que el vector en realidad estaría hacia abajo, ¿cierto? Lo que significa que el ángulo de 78 que le está dando la calculadora es el ángulo de acá. O sea que no es 78 positivo, sino que es 78 negativo, ¿verdad? Entonces, cosas que deben de tomar en mente, tener en mente cuando ustedes hacen esa tangente. No simplemente irse de un solo a cuál es el valor que nos da la calculadora, sino que pensar en qué cuadrante estaría mi vector. Por ejemplo, el vector originalmente, el que es el verdadero del ejercicio, ¿verdad? Los dos son positivos, ¿verdad? Entonces, como los dos son positivos, yo sé que ese vector vive en el primer cuadrante y que en efecto entonces el ángulo que me están dando es 78, ¿verdad? Si el vector estaría en el segundo cuadrante, la calculadora el ángulo que me da es el de acá, entonces ustedes tendrían que hacer encontrar el complemento, ¿verdad? Entonces hay que conocer bien qué es lo que nos está dando la calculadora y no simplemente hacer los cálculos así nomás, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta con ese inciso, muchachos? ¿O con este ejercicio? Todo claro. Como les dije, este ejercicio no tiene, por decir así, mucha física, sino que lo que tiene es familiarización con vectores, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una nueva página donde sí, un nuevo ejercicio, donde nosotros sí vamos a trabajar con las leyes de Newton. En la anterior simplemente yo sumé vectores. Si a mí no me dicen que esas son fuerzas, yo solo estoy sumando vectores. Entonces vamos a hacer el ejercicio 4.8, que no me dio tiempo de pasarlo. Por cierto, vamos a ver. Faltando 10 minutos me pueden decir para que así les digo algunas cosas acerca de la prueba de mañana. Igual se las puedo escribir, pero solo quiero que queden claras algunas cosas. 4.8. Entonces no me dio tiempo de pegarlo de un solo, ¿verdad? Pero ya lo tengo listo por lo menos en Paint para poder pasar el ejercicio acá, ¿verdad? Ok. Entonces dice, usted entra en un elevador, se para sobre una báscula y oprime el botón subir. También recuerda que su peso normal, entonces ese es un dato, ¿verdad? Su peso normal, cuando dice peso normal es el peso, ¿verdad? Cuando ustedes van al médico o simplemente se están pensando, usted pesa 625 newtons, dice. Comience a contestar cada una de las siguientes preguntas dibujando un diagrama de cuerpo libre. O sea, no solo lo que dice es, haga el diagrama de cuerpo libre y resolvamos para lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, inciso A, si el elevador tiene una aceleración de 2.5 metros sobre segundo cuadrado, ¿cuánto se lee en la báscula? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, muchachos, en el inciso A. Bueno, nosotros sabemos, yo sé que el peso de la persona, que le voy a llamar W de weight en inglés, el peso de la persona es de 625 newtons. Este es un dato, muchachos. Ustedes saben que eso es lo que pesan. Ok. Ahora, ustedes van en un elevador que tiene una aceleración de 2.5 metros sobre segundo. Como vamos a trabajar con la segunda ley, pues no hay ningún problema de que no se va a cumplir la primera ley porque no importa, ¿verdad? Sino que
Además, recuerden que eso de que si se cumple o no depende de dónde esté el observador. Entonces, no es tanto. No es, en general, como les dije yo a ustedes, todos los ejercicios que vamos a trabajar no tienen que preocuparse si el marco es inercial o no, porque todo lo vamos a trabajar en marcos inerciales. Entonces, no importa, ¿verdad? Tienen que saber cuál es la definición, pero no tienen que preocuparse de hacer ese chequeo antes de resolver un ejercicio. Entonces dice, si el elevador tiene una aceleración de tanto, ¿cuánto se lee en la báscula? Entonces, como yo les dije anteriormente, la báscula, es cierto que la báscula lo que lee es nuestro peso, ¿verdad? Pero cuando usted está en el elevador, la báscula no va a leer su peso. Entonces no sé si tal vez ustedes lo han sentido, pero supongo que va a depender de qué tan rápido acelera, o sea, qué tanto acelera un elevador. O sea, pero cuando ustedes van en un elevador, en teoría, cuando se van moviendo en una dirección, ustedes deberían de sentirse, entre comillas, un poquito más livianos, y en otra dirección se deberían de sentir un poco más pesados. ¿Ok? Entonces, técnicamente eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces dice, haga un diagrama de cuerpo libre, dice. Entonces, ¿cuál es la situación en general? Antes del diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos un elevador. Dentro de ese elevador hay una báscula y en esa báscula usted está parado, ¿verdad? Entonces usted, en general, ya sabe que, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la persona, muchachos? ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta persona? Estaría actuando la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional. La fuerza de gravedad, la gravitacional, o sea, el peso va directamente hacia abajo. ¿Y cuál es la otra fuerza que está actuando sobre la persona? La aceleración del elevador que va hacia arriba. No, recuerden que el hecho de que el elevador esté acelerando, eso sí va a importar. Pero el hecho de que el elevador esté acelerando no significa que aparece una fuerza sobre él. O sea, al final, recuerden que el enunciado de la segunda ley es que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración de la persona. Entonces, cuando nosotros decimos fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando sobre la persona? Ya dijeron bien, el peso. Y yo les voy a casi recordar esto. En casi todos los ejercicios que ustedes trabajen, van a haber dos fuerzas que nadie nos va a recordar, pero ahí van a tener que estar. Obviamente, si un cuerpo tiene masa, va a tener un peso. O sea que el peso siempre va a estar actuando hacia abajo. Esa es la número 1. La número 2 es, si están en contacto con una superficie, hay una fuerza normal, muchachos. Y aquí, él está parado sobre la báscula, lo que significa que entonces la báscula ejerce una fuerza normal sobre la persona. ¿Ok? Entonces, y esas son las únicas dos fuerzas que identificamos. Nadie está empujando ni nada, sino que hay un peso y hay una fuerza normal. Y al final, ¿qué es lo que lee la báscula? Por si en algún momento ustedes se llegan a tener un ejercicio igual. ¿Qué lee la báscula? O sea, la báscula, ustedes dicen, lee nuestro peso, pero en realidad lo que lee la báscula es una fuerza normal. Ok, solo para que ustedes entiendan por qué la báscula lee una fuerza normal. El peso, muchachos, ¿sobre quién está actuando? Sobre la persona, no sobre la báscula, ¿cierto? Luego, esta fuerza normal que yo dibujé ahí es la fuerza normal sobre la persona. Pero por tercera ley de Newton, muchachos, entonces también la persona ejerce una normal sobre la báscula, ¿cierto? Y por tercera ley de Newton, esta normal y esta normal tienen que tener la misma magnitud. Entonces, técnicamente, esto es lo que lee la báscula. Entonces, cuando a mí me preguntan qué lee la báscula, yo lo que tengo que encontrar es la magnitud de esta fuerza normal, que sé que va a ser la misma magnitud de la fuerza normal que se manifiesta en la báscula. Entonces, la báscula lee una fuerza normal, muchachos. Ahora vamos a ver cuánto es esa fuerza normal.
cuánto es lo que lee la báscula. Eso es lo que me dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿O cómo resuelvo el ejercicio? Sencillo, ¿verdad? Segunda ley de Newton me dice que la sumatoria de fuerzas o que la fuerza neta es igual a la masa por el vector de aceleración. Entonces, si nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, las únicas dos fuerzas que identificamos de nuevo, ¿verdad? Es hacia abajo el peso, hacia arriba la normal, ¿ok? Entonces solo hay fuerzas en Y. Y recuerden que esta ecuación en realidad se divide a sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Entonces, nosotros tenemos esas dos fuerzas y yo sé que el sistema se mueve, o sea, acelera, mejor dicho, hacia arriba. Entonces, un consejo que les voy a dar, no lo tienen que seguir, ustedes pueden seguir poniendo Y arriba positivo y Y abajo negativo, pero hay que tener mucho cuidado, muchachos. Ya les voy a decir por qué. Yo prefiero, una vez que nosotros, ahora que estamos trabajando con fuerzas, que la dirección positiva, ¿escucharon? Es la dirección en la cual está apuntando, o sea, para este ejercicio va a ser hacia arriba, coincidencia, pero que agarremos eso como la dirección en la que está apuntando la aceleración. ¿Por qué lo pido así? Porque entonces después cuando yo despejo para A, no voy a tener una discrepancia de que aquí tengo una A, pero A en realidad va en la otra dirección. O sea, yo prefiero que pongamos la dirección positiva en la de la coordenada en la misma dirección que va la aceleración. Así como tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces yo digo, está acelerando hacia arriba, por lo tanto, entonces Y es positivo hacia arriba. ¿Quedó claro eso, muchachos? Sí, siempre tomaríamos los valores positivos a Entonces, la aceleración. ya les voy a decir, voy a intentar hacer el ejemplo de por qué lo prefiero así. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que sumatoria de fuerzas en X no tiene sentido que haga porque no hay fuerzas en X, del diagrama de cuerpo libre, no hay fuerzas en X ni aceleración en X, entonces ese no tiene sentido. Además de que lo que yo quiero resolver es para la fuerza normal y la fuerza normal está en dirección Y. Entonces la que tengo que resolver es sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Ahorita le voy a llamar simplemente aceleración en Y. Entonces, al final, esa aceleración en Y es este 2.5 de acá, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas en Y? Es la suma, voy a decir entre comillas suma, de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? La normal y el peso, pero van en direcciones opuestas, ¿cierto, muchachos? Entonces, la normal va positiva porque va hacia arriba, menos el peso, porque el peso va hacia abajo, ¿verdad? En dirección negativa, es igual a la masa por la aceleración en Y. Luego despejo, ¿para quién? Para la normal, ¿verdad? Entonces la normal, que es lo que va a leer la báscula, es igual al peso de la persona más la masa por la aceleración en Y. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, en este caso no ocupo, pero en el caso de que a mí no me hubieran dado el peso directamente, sino que me dan masa, ustedes recuerden que esto siempre va a ser M por G, ¿verdad? Pero en el caso de este ejercicio me dieron directamente el peso, así que no hay ningún problema. Ya es un problema de sustitución. Bueno, sí, es un problema de sustitución. Entonces voy a sustituir los datos que tengo. La normal es igual al peso de la persona, que es 625 newtons, más la masa, ok, la masa no la tengo, por la aceleración en Y, que es 2.5. Y esta yo la pongo positiva porque yo ya decidí que mi aceleración va en la dirección Y positiva. Y esa es la razón, muchachos.
Esa es la razón por la que yo prefiero que pongan su dirección Y positiva en la dirección que acelera el sistema. Porque, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si este sistema acelera hacia abajo? Entonces ustedes, estoy casi seguro que si acelera hacia abajo y dejamos Y positivo hacia arriba, nosotros el dato nos lo dan así. A sub Y es 2.5 hacia arriba. Pero como estamos tan acostumbrados a decir fuerza es igual a masa por aceleración, porque así lo dice uno, ¿verdad? Entonces al momento de sustituir la aceleración, estoy casi seguro que pondrían directo y no le pondrían el negativo en caso de que fuera hacia abajo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En este caso, como yo ya a priori puse la aceleración está hacia arriba y Y positivo es hacia arriba, entonces está bien que yo ponga esto positivo hacia acá. Ahora pregunta, ¿qué pasa con este dato de masa? No me lo dieron. No me lo dieron, muchachos. Bueno, no importa, a mí no me dieron la masa directamente, pero me dieron el peso. Entonces tenemos que recordar siempre el peso es igual a ¿qué? A la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Lo que significa que a mí me dieron peso y G es una constante, entonces yo puedo encontrar la masa como W entre G. ¿Ok? Entonces, para este ejercicio, la masa es W, que es 625, entre G, que es 9.81. Entonces, aquí vamos a tener 63.7 kilogramos, ¿verdad? Y entonces es ahí a donde ustedes es 63.7, dije, ¿verdad? Es ahí a donde ustedes tienen que identificar bien qué es lo que nos está dando el ejercicio, ¿verdad? Porque mucha gente podría confundir el peso y en vez y el peso utilizarlo como masa, ¿cierto? Pensar, esos 625 es la masa, va a decir. Y luego, entonces harían un solo relajo, ¿verdad? Porque sustituirían el peso donde va la masa y luego ustedes harían un peso incorrecto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que nos está dando el ejercicio. Y yo les recuerdo, siempre van a saber qué nos está dando el ejercicio si ustedes saben las unidades en las que se mide cada cosa. Entonces, como me dieron, además de que me dicen ahí directamente qué es el peso, ¿verdad? Ahí me dicen que es el peso. Pero así no, si no me dieron el peso y si a mí solo me dijeron una persona de 625 newtons, yo ya sé que ese es un peso porque están midiéndolo en newtons. Y si me dijeran kilogramos, yo ya sé que es masa porque se está midiendo en kilogramos. Entonces, una vez que yo ya tengo solo sustituimos, ¿verdad? Y lo que mide la báscula, o sea, la fuerza normal, es 625 más 63.7 por la aceleración, que es 2.5. O sea que, si ustedes van en un ascensor, que va en dirección hacia arriba, se suben a una báscula, la báscula va a leer que ustedes pesan más, porque la báscula está leyendo la fuerza normal, y la fuerza normal, debido a que ustedes junto con el acelerador están acelerando hacia arriba, ascensor, están acelerando hacia arriba, entonces si aplicamos la segunda ley de Newton, dice que esa fuerza normal va a ser de 784, que no es exactamente su peso, ¿verdad? Es un poco más, debido a el hecho de que nos estamos moviendo. ¿Hay alguna pregunta con ese inciso, muchachos? De ese peso podríamos sacar también la masa que tendría nuestro cuerpo al momento de ir subiendo, ¿verdad? Solo tendríamos que despejar. Ojo, no exactamente. Usted pesa 625 y su masa es de 63.7. Eso, la masa es invariable, independientemente de que yo vaya en un carro, de que yo esté en Marte, la masa siempre va a ser la misma. Entonces, esto de acá, esto no es el peso, esto no es cuánto usted pesa, ¿verdad? Esto es lo que la balanza está midiendo, pero no es cuánto usted pesa, ¿ok? Entonces, si usted saca una masa de acá, lo que estaría sacando no es exactamente su masa, sino un término que podríamos llamarle, y de hecho, cuando trabajamos en fluidos,
masa aparente, podríamos decir. Pero no es su masa. Su masa es 63.7 porque usted pesa 625. Creo que quedó, no sé si queda claro ahí a lo que me refiero. Sí, sí, queda claro. Ahí la balanza está midiendo mal. Está midiendo mal porque yo estoy en un sistema de referencia que se está moviendo con aceleración. Ok. Ese es el inciso A. El inciso B es exactamente lo mismo, pero antes de eso les voy a enseñar o les voy a decir. Entonces, por eso masa aparente o peso aparente le decimos. Ese sería su peso aparente. Entonces, cuando el ascensor va hacia arriba, ustedes deberían, se supone, si el ascensor va acelerando, sentirse un poco más pesados. Entonces ustedes dicen, pero es que yo no lo siento mucho. Posiblemente es porque el ascensor acelera solo cuando va a empezar a moverse y cuando va a terminar de moverse. Pero el tramo de en medio se mueve a velocidad constante. Entonces, solo cuando se va a empezar a mover hay un cambio de velocidad de 0 a la que sea la velocidad que tiene. Y cuando ya se va a detener, tiene que pasar de una velocidad a 0, ¿verdad? Entonces solo en esos tramos acelera. Entonces ese efecto de sentirme más pesado o sentirme más liviano, en caso de que usted, yo por lo menos no sé si es que yo por ser físico soy loco y a veces me pongo a pensar ahí en cosas así, pero yo creo que sí se siente cuando se empieza a mover y cuando termina de moverse el ascensor. Ustedes al hacer ese movimiento, ustedes sienten como un jalón hacia abajo, un poquito más pesado en ese momento, en ese instante. Sí, pero yo Entonces, me he sentido así. entonces eso es el efecto de eso, ¿verdad? Del cambio de aceleración. Entonces la fuerza normal con la que está en sus pies aumenta un poco en ese momento que se empieza a mover hacia arriba y disminuye un poco en el momento que el ascensor desacelera. Porque sería el caso alterno, ¿verdad? Si la aceleración en vez de ir hacia arriba, iría hacia abajo, muchachos. Entonces al final, si yo lo dejo con esta referencia así como está, recuerden, entonces si la aceleración estaría hacia abajo tendría que ser negativa. Entonces al final la normal sería menor a su peso. Entonces se sentirían un poquito más livianos, ¿verdad? Cuando desacelera. Vamos al inciso B entonces. El inciso B dice, si usted sostiene desde el inicio un paquete de 3.85 kilogramos, entonces como me dicen a mí kilogramos, yo sé que lo que me están dando es masa. Entonces yo llevo un paquete que pesa 3.85 kilogramos. Con una cuerda ligera. Me preguntan, ¿cuál es la tensión en la cuerda una vez que el elevador comienza a acelerar? Entonces técnicamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, estamos en el ascensor. Entonces aquí está la báscula, aquí estoy yo. Y yo llevo una cuerda y en esa cuerda tengo un paquete que tiene una masa M. Entonces, todo el sistema del acelerador está acelerando, el ascensor, el elevador, está acelerando hacia arriba, lo que significa que el elevador acelera hacia arriba. La persona acelera hacia arriba junto al ascensor, ¿verdad? La caja también está acelerando hacia arriba, ¿cierto? Entonces, de nuevo voy a aplicar sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y si nos preguntamos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la caja, así como me dijeron anteriormente, cuando la caja tiene una masa, entonces tiene un peso y ese peso siempre va directamente hacia abajo. La caja está amarrada a una cuerda, entonces esa cuerda va a ser en este caso una fuerza hacia arriba, que es una tensión. Y esas son las dos fuerzas, ¿verdad? Y de nuevo nosotros hacemos exactamente lo mismo. O sea, la sumatoria de las fuerzas en Y, aquí lo voy a hacer directo ya, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, porque yo sé que cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, ok, esta es la caja M, entonces yo sé que el sistema se está moviendo hacia arriba y yo sé que en la caja M hay una tensión hacia arriba y hay un peso hacia abajo.
y ambas van en dirección Y. Entonces basta con que yo haga la sumatoria de fuerzas en Y. Y yo sé entonces cuáles son las fuerzas. Voy a poner positivo hacia arriba porque ahí va la aceleración. Tensión menos peso igual a masa por aceleración en Y. Ahora pregunta, ¿qué es lo que nos piden? La tensión. Despejemos para la tensión. Entonces la tensión es el peso más la masa por la aceleración en Y. Pero ahora, ¿cuál es este peso? Este peso, en este caso, es para la caja. Entonces ese peso nosotros sabemos que es la masa que nos acaban de brindar por G. Más la masa, que ¿de quién es esa masa? También es de la caja. Porque ¿a quién estoy analizando ahorita, muchachos? A la caja M. Yo ya no estoy analizando la persona, estoy analizando la caja. Entonces ahora la M que está aquí, el peso que está aquí, esta M, son para la caja, ¿verdad? Y la aceleración sigue siendo los mismos, 2.5, porque todos nos movemos al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, esta tensión, muchachos, es la masa, que es 3.85 por 9.81 más 3.85 por 2.5. O sea que la tensión, muchachos, la tensión que hay en esa cuerda es 47.4. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Todo claro, ingeniero. Ok, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. En este caso es el 19. El 19 y el 20, que los dos son propuestos, son bien similares. Entonces cuando a ustedes les toque resolver el 20, o si quieren resolver el 20, pero digo les toque porque ya más o menos pensé cuáles van a ir en esta tarea, ¿verdad? Entonces cuando les toque resolver el 20, recuerden cómo, de lo que hablamos ahorita en el 19. Dice el ejercicio 19. En la superficie de Io, una luna de Júpiter, la aceleración debido a la gravedad es G igual a 1.81. Entonces, en el capítulo anterior de proyectiles, y creo que también cuando hablamos de caída libre nada más, tal vez algún ejercicio nos dijo a nosotros, si estamos en el planeta Marte, G es igual de... Al final, lo único que me están diciendo a mí es, ok, vamos a usar ustedes trabajan exactamente como se ha trabajado siempre, solo que ahora el valor de G para este ejercicio es 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. No me acuerdo si aquí puse el cuadrado, ¿verdad? Que no lo puse. Ah, no, sí lo puse. 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo único que cambia. O sea, después todos los problemas, aunque estemos en Júpiter, se va a resolver igual, solo que G tiene esta magnitud ahí. Entonces en Io, G es 1.81 metros sobre segundo cuadrado. Me dicen, una sandía pesa 44.0 newtons en la superficie terrestre. Entonces yo voy a poner el peso de la sandía. Voy a poner peso sub T, de peso en la tierra.
es igual a 44.0 newtons. Peso, ¿verdad? ¿Qué masa? Inciso A. ¿Qué masa? Entonces lo que me piden es masa. Tiene la sandía en la superficie terrestre. Entonces es exageradamente sencillo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Yo sé que la sandía tiene un peso en la tierra, lo que significa que eso es igual a la masa de la sandía por la gravedad. Entonces, lo que yo ocupo es masa. Ok, hago un despeje sencillo. La masa de la sandía es igual a el peso de la sandía entre la gravedad. Entonces, pregunta, ¿qué G uso? En este inciso, recuerden, aquí me dice qué masa tiene la sandía en la superficie terrestre. Y este peso, voy a volverlo a subrayar, ese peso, 44.0 newtons, pesa en la superficie terrestre. Entonces, en este caso, la G que tengo que usar es la G de la Tierra, ¿cierto? Entonces, voy yo, hago el peso, que es 44, entre la G terrestre, que es 9.81. Y eso me da la masa de la sandía. 4.49. kilogramos. Eso es el inciso A. Extremadamente sencillo. ¿Cuál es el inciso B? El inciso B me dice qué masa tiene la sandía. No, qué masa y peso tiene la sandía en IO. Entonces el inciso B me pide a mí la masa de la sandía en IO y el peso de la sandía en IO. Ahora fíjense bien, no sé si lo captaron ustedes o si lo dije. La masa en Io y la masa en la Tierra y la masa en el espacio y la masa en Krypton y en cualquier otro planeta ficticio que se invente el ejercicio, la masa es invariante. La masa es la misma, lo que significa que la masa en Io es lo mismo que la masa en la Tierra y simplemente es la masa. La masa no cambia, ¿verdad? Entonces la masa en Io es los mismos 4.49. Ahora, el peso sí cambia, porque el peso depende de cuánto acelera la gravedad a donde sea que yo esté ubicado. Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto es el peso en Io, la sandía ya no va a pesar lo mismo, porque en la gravedad en Io es más liviana, es menos fuerte, ¿verdad? Por decir así. Porque si se fijan, los cuerpos aceleran más rápido en la Tierra. Es 1.81, me dice la gravedad en Io. Entonces el peso de la sandía en Io es la masa, que no, esta es invariante, les recuerdo, por la gravedad en Io. Le voy a poner G sub Io y aquí le debía haber puesto G sub Io también, ¿verdad? Entonces G sub Io. Entonces técnicamente el peso de la sandía en el planeta, bueno, en la luna, Io, es 4.49 por el 1.81, que es la aceleración debido a la gravedad en Io, que es 8.118, o sea, 8.12. newtons, porque es peso, ¿verdad? Extremadamente sencillo, pero conceptualmente fuerte cuando ustedes tienen que, para que ustedes recuerden, ¿verdad? La masa siempre es la misma, el peso cambia dependiendo de cuál es la aceleración de la gravedad de donde estamos ubicados, ¿verdad? Entonces, si estamos en la Tierra, obviamente el peso va a ser el mismo técnicamente en todos los lugares del planeta, menos de que ustedes vayan a un lugar súper elevado, porque sí, la gravedad en la Tierra varía un poco dependiendo de la elevación, pero para nosotros los ejercicios los vamos a trabajar siempre con el 9.81, pero en general, entonces el peso va a cambiar al pasar de un planeta a otro, ¿verdad? Pero la masa va a permanecer invariante, siempre va a ser la misma. Eso es el ejercicio, muy sencillo, ¿verdad? No tiene nada de dificultad, sinceramente. Lo único que tenemos que identificar bien es cuál G usamos en cada parte y cuál es el peso
en cada parte, ¿verdad? Vamos a ver la hora. Ya faltan 11, ¿verdad? Tenía uno más, pero creo que ese lo vamos a hacer el lunes entonces. Bueno, mañana es lo que ustedes le llaman examen, ¿verdad? Nosotros nos han dicho que dejemos de llamarle examen, que le llamemos prueba. Al final, no importa cómo le llamemos, ¿verdad? Mañana es la evaluación. La evaluación del segundo y del tercer parcial. Ve, segundo y tercer parcial, segundo y tercer capítulo. Que es la mitad de la unidad, ¿verdad? Porque la unidad es el capítulo 2, 3, 4 y 5. Entonces mañana se les evalúa eso. ¿Qué viene? Pues viene preguntas conceptuales. Y cuando digo yo preguntas conceptuales, muchachos, no necesariamente es que me van a preguntar a mí cuál es la definición de la velocidad. Y que yo tengo que saber cuál es la definición de la velocidad. Sino que a mí me pueden preguntar algo como, por ejemplo, vaya, en un movimiento proyectil, digamos. Yo tengo este punto a una altura y en un punto x1 y tengo este punto a la misma altura y en un punto x2. En este punto la velocidad es tangente a la curva, ¿verdad? Entonces tenemos una velocidad en esta dirección. Esa velocidad tiene una magnitud b y un ángulo con respecto a la horizontal. Le voy a poner teta. Ahora, aquí yo tengo una velocidad b que va siempre tangente a la curva con un ángulo, le voy a poner phi, y a esta le voy a llamar b1 y b2. ¿Cómo es la magnitud de la velocidad aquí comparada a esta, muchachos? Si están los dos a la misma altura, ¿cómo creen? Sería igual. Sería igual, es la misma magnitud, porque están a la misma altura. O sea, es lo mismo que yo les pregunté, si yo lanzo un objeto aquí con b sub 0, entonces cuando la velocidad justo cuando ya va a caer, ¿cuánto es? Tiene que ser b sub 0, ¿verdad? Porque subo, llega a 0 y después acelera desde acá hasta llegar al valor original. Si a mí me preguntaran cómo es este ángulo en comparación a este ángulo, bueno, digamos, si este es 45, este es menos 45. Son pequeñas cositas, ¿verdad? Que eso es conceptual, ¿verdad? Al momento de resolver ejercicios, ustedes lo deberían de ir viendo, ¿verdad? Y son cosas que, pues, como les digo, no... O sea, no se dicen como teoría, pero ustedes tienen que ir agarrando. Son preguntas conceptuales, ¿verdad? No necesariamente son teorías, sino preguntas conceptuales, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a eso. Entonces, hay dos partes en el examen, ¿verdad? Una parte son las preguntas conceptuales. Para las preguntas conceptuales, pues, puede que les toque hacer algo, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque uno se puede apoyar haciendo un procedimiento, pero, o lo que sea, pero no se pide justificación. Entonces, las preguntas conceptuales, obviamente son selección única, ¿verdad? La 1, la pregunta 1, ¿verdad? A, B, C, D. Basta con que ustedes seleccionen y no se les va a preguntar el por qué. Entonces, técnicamente, consejo, si no nos la sabemos, pongan cualquiera, ¿verdad? Tal vez, o sigan su instinto, tal vez le ponen a la correcta. Y ahí no les pido yo una justificación porque es conceptual, ¿verdad? Ahora, hay una segunda... Hay que seleccionar la B de Diosito. ¿Hay que seleccionar? No escuché. La B de Diosito. Bueno, entonces ya tienen un patrón cuando no sepan, ¿verdad? Eso es con las conceptuales. Ahora, ¿qué pasa con los problemas? Son ejercicios, y en este caso son ejercicios cortos. O sea, ningún ejercicio va a ser largo.
o por lo menos eso tengo entendido yo, ¿verdad? Que en la primera prueba solo son ejercicios cortos. Entonces, ¿qué pasa? En esos no puedo venir yo y simplemente hacer mi cálculo aparte o decir, es que la respuesta es esta porque sí y ya. Sino que ustedes tienen que venir, desarrollar en una página aparte, ¿verdad? Ustedes desarrollan su ejercicio, ponen todo su procedimiento, todo su planteamiento y encierran su resultado en un cuadro. Entonces, este resultado debería de aparecer A, B, C, D en cualquiera de esas y lo seleccionen. Si no hay ninguna que se parece a su resultado, entonces algo anda mal en su resultado. Si su resultado se parece bastante a una, pero no es exactamente esa, por ejemplo, el campus me pone que la respuesta es 9.22 y yo tengo 9.23. Posiblemente en algún lado yo hice cierto tipo de redondeo y como el campus hace los cálculos de otra forma, ¿verdad? O también ¿no? La persona que programó, que le tocó programar, no sabemos qué tipo de redondeos hizo tal vez. Entonces, si hay respuestas así, muchachos, o sea, esto es lo que ustedes calcularon, esto es lo que sale en el campus, seleccionen esta, ¿verdad? O sea, seleccionen la que esté más cercana a su valor. ¿Voy a revisar únicamente esto? No, voy a irme acá. Lo que significa que si ustedes tienen una respuesta y esa respuesta está mala, yo me voy a su papel y yo miro qué es lo que plantearon y depende de lo que plantearon, van a ganar puntos, ¿verdad? Entonces, sacar la mala en el campus no significa que van a sacar 0 en ese ejercicio. Claro, inicialmente el campus les va a decir que la tienen mala y no les va a dar ningún punto, pero posteriormente yo tengo que verificar eso. Ahora, si está buena y después vengo yo y voy a su papel y el planteamiento no tiene sentido o simplemente está incorrecto y llegaron a la respuesta correcta, lo siento mucho, pero también tengo que quitarles esos puntos, ¿verdad? Claro, en caso de que hayan planteado algo, pues, y ese algo esté parcialmente correcto, yo les voy a dar alguna cantidad. Pero ninguna, o sea, para los ejercicios, ninguna respuesta vale si el procedimiento no es coherente con lo que ustedes seleccionaron. Así que si no saben en la teoría sí, ¿verdad? En los conceptuales sí. Si no la sé, bueno, de Dios, ¿verdad? De Diosito, como dijo el compañero, para que nos vaya bien. Y no importa, yo no les voy a pedir comprobante, ni se pide justificación. Pero en los problemas sí tienen que ir justificados. Otra cosa, por alguna razón, este nuevo campus está, no sé, rebelde, ¿verdad? Entonces, nosotros usualmente ponemos los decimales con el punto. Pero como migramos al nuevo campus y tiene algunos conflictos con el idioma, yo no sé, eso es lo que yo investigué, ¿verdad? Eso es algo que se escapa de nuestras manos y no podemos hacer nada para que esté parejo. En algunos ejercicios les va a salir 9.81 y en otros les va a salir tal vez 9.81. Pero sepan que esto y esto es lo mismo, ¿verdad? Solo está cambiando el separador decimal. Ahora, ustedes me van a decir, pero profesor, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un número como 1000? No, estoy casi seguro, pero no estoy seguro, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que no van a aparecerles números de este tipo, ¿verdad? Que ustedes van a poder confundir que es 1000 o es 1.000. Estoy casi seguro que no les van a salir de ese tipo. Entonces no se preocupen. En la mayoría de los casos ustedes simplemente van a identificar, les van a salir números como 9,2. Esto obviamente no es 9200, ¿verdad? Es 9.2, solo que el separador usó una coma, ¿verdad? Y al final, recuerden, a pesar de todo lo que aparezca en el campus, yo siempre tengo que ir a revisarles su página a donde ustedes tienen su planteamiento. Y esto pesa más que lo que está en el campus. La prueba es a las 6 de la tarde. Originalmente se pensaba en desarrollarse en 1 hora,
pero se les consiguió que la puedan desarrollar en 1 hora y media. Si no me equivoco, está con envío automático. Entonces, si se les acaba el tiempo, deberían de enviarse automáticamente las respuestas. ¿Ok? Y una vez que terminan, ustedes tienen un espacio, creo que de media hora, pero mejor no les miento, solo digo el creo, a donde ustedes van a subir el archivo con sus ejercicios. ¿Ok? También tienen un límite de tiempo para subir estos ejercicios. Creo que tienen media hora. Media hora después del examen, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si yo termino el examen en 10 minutos, puedo subir los ejercicios de aquí a cuánto, a 1 hora y 50 después, ¿verdad? Porque falta el tiempo que termina de la prueba más los 30 minutos que son para subir el ejercicio. Otra observación importante. Obviamente, como les digo, si no suben esto, la hoja de ejercicios, no puedo tomarle en cuenta la parte de los cálculos, la parte de práctica. Entonces, si una respuesta en la parte práctica no tiene evidencia, lastimosamente se le voy a tener que poner mala, ¿verdad? Aunque esté buena. Entonces, no se olviden en subir eso. ¿Qué pasa si el campus me está dando problemas? Documéntelo. Póngale print screen, ¿verdad? Y guárdelos para decirme, a mí me estaba dando problemas el campus. Consejo. Este campus es bien quisquilloso ahí y si uno se queda bastante tiempo sin hacer nada, nos tira un mensaje de que está inactivo. Y si no hace absolutamente nada, nos saca del campus. Ustedes no van a perder el intento porque, como les digo, está con envío automático al final de la hora. Pero yo les recomiendo que conforme vayan resolviendo el examen, ustedes van apretando el botón y que por lo menos muevan el mouse en su pantalla para que el campus sepa que ustedes están, o sea, activos, ¿verdad? Que no están inactivos. Porque prefiero que ustedes hagan esto, porque si están inactivos y después por alguna X o Y razón ustedes lograron entrar perfecto al inicio, pero después el campus se puso lento y no pueden entrar, eso incurriría en problemas para ustedes. Entonces, procuren cada 10 minutos, o sea, si están trabados en un ejercicio, pasen a otro, siempre van a poder pasar de un ejercicio a otro. O simplemente muevan el mouse, ¿verdad? Con eso debería de entender el programa que no están inactivos. Yo voy, o sea, obviamente no lo voy a supervisar desde el punto de vista de que no les voy a venir y decir hagamos una llamada en Teams y pongan la cámara que voy a ver qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Cada quien sabe qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Cada quien sabe qué es su examen, cada quien sabe que está en su casa y si quieren, o sea, cada quien puede sacar su cuaderno o lo que quiera, por decir así, pero lo único que se está engañando es ustedes. Entonces procuren, ¿verdad? No, de ninguna forma, pues, hacer plagio, ¿verdad? No hay forma de que yo verifique si están haciendo plagio o no, pero procuren, eviten ese problema, ¿verdad? Hagan la prueba de forma normal. ¿Qué más? A pesar de que no los voy a estar supervisando, si ustedes tienen cualquier duda, ¿verdad? Ya sea el campus aquí no sirve, ya sea fíjese que no entiendo qué me está pidiendo este ejercicio. Consideren como que si yo estoy en el aula, como que si estamos en el periodo, ¿verdad? En un periodo normal y estamos en un aula de clase. Y si ustedes tienen una consulta, por lo menos yo era así, ¿verdad? Si yo tenía una consulta en un examen, por muy odioso tal vez que me escuche, yo levantaba, yo le preguntaba al profesor, porque en realidad tienen ese derecho, ¿verdad? Tienen derecho a hacer consultas durante el examen. Y lo mismo es ahorita, ¿verdad? Entonces ustedes tienen la opción siempre de consultarme a mí. No me pueden hacer consultas como del estilo, profesor, este está bueno, o simplemente es que no le entiendo.
sino que si tienen una consulta válida, vaya, por ejemplo, eso de un número, fíjese profesor que aquí me salió que parece 1000 y no sé si es 1000 o es 1.00, pueden hacerme la consulta. ¿Cómo? Simplemente van a Telegram, me lo escriben de forma personal, ¿verdad? Porque es una consulta personal de la prueba y yo les respondo. Y esos son los consejos que se me ocurren por el momento, ¿verdad? Si no me equivoco, hay una hojita de fórmula, ¿verdad? O sea, en las instrucciones de la prueba, todavía no la hemos montado, ¿verdad? Pero en las instrucciones de la prueba hay un lugar a donde ustedes hacen clic y les descarga una hojita de fórmula, si no me equivoco. Si no, pues ustedes tienen que tener lista en algún lado las fórmulas que van a utilizar y no son muchas, ¿verdad? O sea, creo que ya deberían de conocerlas. Si no hay ninguna consulta más, muchachos, éxito mañana, ¿verdad? En la prueba.